Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ex secretario de Seguridad, el general Wagner Bravo, para analizar temas vinculados con la seguridad y de manera especial en Quito, cómo enfrentar a sabiendas de que rige la extensión de un estado de excepción 30 días más, como tiene la atribución el presidente de la República. El decreto inicial fue el 3 de octubre hasta el 3 de diciembre, 60 días, y ahora se extiende 30 días más. Y Quito es uno de las zonas del territorio que está en estado de excepción, con algunas limitaciones que implica precisamente un estado de excepción. ¿Cómo enfrentar los desafíos de la seguridad en la capital? General Bravo, buen día. Buenos días, Miguel, y quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Sí, efectivamente hay que recordar que el mes de diciembre es un mes muy complejo para todo el país y también y fundamentalmente para Quito. El día de mañana vamos a festejar su fundación y por lo tanto las actividades al aire libre y las actividades de otro tipo que realizan los quiteños inician a los primeros días de diciembre y van a terminar a finales del mes de diciembre, ya con la venida del Año Nuevo. Y por lo tanto, siendo la capital de los ecuatorianos y teniendo cerca en sus alrededores y en su centro cerca de 3 millones de ecuatorianos, realmente es complejo. Y es por eso que desde hace algún tiempo, ya van aproximadamente 3 o 4 meses, en que se ha declarado el estado de excepción en Quito, porque los homicidios, fundamentalmente el crimen organizado, sicariatos, ha ido creciendo. Así lo teníamos en el mes de septiembre, de octubre, a pesar de que es una de las ciudades con el menor índice de muertes por cada 100,000 habitantes, que es con el índice que se mide la violencia en las ciudades. Yo creo que el presidente ha tomado la decisión correcta para comenzar a prevenir qué es lo que nos podría pasar y no permitir lo que nos está pasando en otras ciudades que tienen ya 40 o más del 40% de índice de muertes por cada 100,000 habitantes. Siempre lo importante es prevenir. Y como digo, siendo la capital política, administrativa de los ecuatorianos, y en esta situación muy compleja de festividades, hay que buscar la forma en cómo prevenir los actos delincuenciales y también irlos bajando. Habida cuenta de que Quito también es una ciudad muy turística y al ser muy turística atrae, creo que al año, cerca de 400,000 personas como turistas y fundamentalmente también en este mes de diciembre. Hoy estamos con el decreto renovado hasta el 3 de enero del estado de excepción, que de una u otra manera ha permitido al gobierno ir controlando el incremento del crimen organizado, el sicariato y todos los males delincuenciales que nos van ocurriendo en el Ecuador. Y eso es positivo. Desde luego que también es una especie de freno al desarrollo, porque si es que hay un impedimento de movilización, por decirlo, en algunas ciudades del país, y también el estado de excepción permite otras actividades, eso también como que frena el desarrollo turístico y el desarrollo que debemos tener los ecuatorianos. Pero creo que este decreto de estado de excepción, que va a ir hasta el 3 de enero, va a permitirles a los quiteños realmente vivir las fiestas de Quito, que terminan posiblemente este fin de semana, y también pues lo que nos va a venir, que es Navidad y Año Nuevo. Me parece positivo, siempre y cuando también desde la parte del municipio de Quito, que tiene una Secretaría de Seguridad, tiene agentes de control de metropolitano, de control del espacio público, en conjunción, en coordinación con el gobierno nacional a través del ECU 911 o de un comité, se puedan ir haciendo las acciones que nos permita tener una mayor tranquilidad en el interior de la ciudad de Quito, Miguel. El Quito cambió en materia de seguridad al punto que el gobierno se vea este año abocado a establecer también al distrito metropolitano con estado de excepción. Miguel, estaba observando que hay un incremento de violencia en Piales, en el sur de Colombia. Y Quito, con las vías que tenemos, está aproximadamente a 3 horas y media y 4 horas
de esos focos de inseguridad, de los focos de donde viene el narcotráfico, el lavado de dinero. Entonces, realmente, desde hace mucho tiempo, ante esta situación de cercanía con la frontera y con estos focos de violencia del sur de Colombia, había dicho que hay que blindarle al Ecuador. Hay que blindarle al Ecuador en total y fundamentalmente a nuestra capital. Pues precisamente porque, como digo, es la capital política y administrativa. Y sí ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque también la ciudad, en el caso de Quito, es una ciudad extensa, larga. Y mucha de la violencia que tenemos, sin estigmatizar a los ciudadanos que viven en la ciudad de Quito, de cual debemos ser orgullosos, se están quedando en donde hay una migración interna, en el sur de la ciudad. Por eso algunos de los ciudadelas y barrios más peligrosos están al sur de la ciudad y también al norte de la ciudad. Eso quiere decir que aquí tiene que haber, como decía, un desarrollo armónico desde el gobierno y también con el municipio y las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados para ir haciendo un desarrollo local que permita a los ciudadanos que migran del interior del país o del exterior y se van quedando en barrios populosos al sur de la ciudad. Alguien dice que hay un barrio que es una ciudad dentro de otra ciudad, porque mucha de la ciudadanía que vive en el sur del país ya no tiene para qué ir al centro, porque en el sur tiene todo. Y muchos de los que viven en el norte también tienen todo, y por lo tanto ya no hay que ir ni al sur ni al centro de la ciudad. Esos polos de desarrollo tienen que ser desarrollados de tal manera de que podamos evitar que haya invasiones, que haya crecimiento de nuevos barrios que no tienen luz, agua, teléfono y centros educativos o centros de salud, lo cual va haciendo medio el caldo de cultivo para que allá vayan y se ubiquen los delincuentes que quieren hacer de una u otra manera de las suyas. También no es nuevo, pero recordemos, Miguel, que desde hace mucho tiempo, en esta época vienen los ecuatorianos que residen en el exterior u otro tipo de turistas, y se había implementado tanto en Quito cuanto en Guayaquil, fundamentalmente creo que en Guayaquil, pero también en Quito, ese control a nuestros visitantes que vienen cargados de maletas, vienen llenos de ilusiones, a pasar y volver a ver a su familia para Navidad y Año Nuevo, y ahí es donde aprovechan estos delincuentes. Eso ha sido normal, pero ha habido un incremento, y especialmente ha habido el incremento porque al parecer, también por la presión que está haciendo el gobierno y el Estado en las provincias más conflictivas como Manabí, Guayas, Esmeraldas, también los delincuentes y el crimen organizado comienzan a migrar. Comienza a migrar en donde hay menos control, en donde también hay una rentabilidad. Porque recordemos, ayer el ministro de Defensa decía que les advierte a los delincuentes, pero los delincuentes no están ahí solamente porque con una advertencia van a dejar de actuar. Es su forma de vida, es su forma de ganarse, según ellos, la vida. Y también están dependiendo de lo que yo digo, la estrategia de los grandes carteles de la droga, fundamentalmente del tráfico de narcóticos, para ese microtráfico que ha ido invadiendo diferentes ciudades del país, y Quito no es la excepción. Y al ir pasando esto, entonces lo que estamos viendo también es un juego entre estos grupos delincuenciales criollos que posiblemente reciben el pago de su tráfico de drogas en cocaína o en droga y necesitan hacer el microtráfico en el Ecuador y fundamentalmente en la ciudad de Quito. Por lo tanto, también comienzan a haber estas vendetas por el control de cierto territorio que ya lo hemos estado viendo durante este año y en años anteriores. Y en donde hay que poner un poco más de presión y presencia policial y fundamentalmente, Miguel, en este tipo de guerra híbrida, en donde no sabemos si los delincuentes están camuflados, escondidos entre la ciudadanía, hay que fortalecer el sistema de inteligencia táctica y el sistema de inteligencia hacia el nivel superior al Centro de Inteligencia Estratégico, para poder determinar exactamente cuál es esa migración que no tiene una razón de ser, que no es buena, pero que están migrando los delincuentes, que hay personas, barrios y lugares en donde llegan grupos de 5, 10, 20 personas que no trabajan y que tienen autos de alta gama y que realmente están contaminando a la ciudadanía más del daño a la salud que lo están haciendo. Yo creo que Quito ha ido cambiando, como digo, somos una ciudad de cerca de 3 millones de habitantes y espero que las medidas coyunturales, porque hay que hacer mucho más hacia las causas estructurales, Miguel,
vayan frenando un poco el crecimiento de la violencia en la ciudad capital. ¿Cuáles serían los puntos que debiera acometerse dentro de un estado de excepción que permita enfrentar, ir desactivando especialmente el control de los territorios? Miguel, lo fundamental con el estado de excepción tiene que haber también como digo, un buen sistema de inteligencia fortalecido. Porque el estado de excepción, ¿qué le está permitiendo al gobierno nacional? En algunas ciudades está permitiendo el toque de queda, es decir, no hay libre movilidad, según entiendo, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso va a afectar realmente a las festividades de Año Nuevo, recordemos, y Navidad. Porque recordemos que la cena de los ecuatorianos y el despedir al año viejo y el año venidero normalmente son entre la medianoche. Eso realmente va a afectar, nos va a obligar y también va a afectar al comercio a estar en nuestros hogares a buen recaudo, desde luego. Pero también estamos viendo en Quito que hay una serie de actividades durante el día, festejando a la carita de Dios, como se le dice, y no hemos tenido eventos de violentos. Sí, pero también este estado de excepción lo que nos permite es que no haya aglomeraciones que no tengan un sentido. No es que se está prohibiendo las marchas, se está prohibiendo esas aglomeraciones en donde por información que debe ser táctica, como digo, y específica, la policía puede determinar que se está planificando un asalto, que se está queriendo secuestrar, que se está queriendo cohimar a las personas o en su defecto también vacunarles. Esas no están permitidas. Y por lo tanto le permite a las fuerzas del orden actuar directamente y evitar que esto suceda. La otra es la correspondencia. También se puede hacer escucha sin necesidad de una orden que venga de una autoridad judicial, porque las acciones que hay que hacer contra el crimen organizado en esta guerra híbrida tienen que ser inmediatas, tienen que ser exactas para que en un determinado momento podamos tener los resultados. Si nosotros tenemos una sospecha de algún domicilio, algún local, algún edificio en donde se están concentrando posiblemente estos grupos delincuenciales, hasta que vayamos a pedir la autorización para un allanamiento, posiblemente ya se perdió la oportunidad. Es por eso que el estado de excepción está permitiendo eso, que inmediatamente ante una sospecha, las fuerzas del orden, policía y fuerzas armadas puedan actuar y capturar, como lo hemos visto unos buenos resultados que lo han hecho. De igual manera, pues también el hecho de que no se puede movilizarse libremente, como había indicado anteriormente, que no haya estas concentraciones, la violación de la correspondencia y algunas otras medidas del estado de excepción que nos permiten, como digo, prevenir los actos. Pero al mismo tiempo tiene que haber una gran campaña, tanto del municipio cuanto de la Presidencia de la República, para que todos los ecuatorianos seamos partícipes del estado de excepción. El estado de excepción, desde mi punto de vista, tiene que ser compartido con los ciudadanos ecuatorianos, que nos digan a los ecuatorianos, a los empresarios, a los medios de comunicación, a las autoridades públicas, privadas, etcétera, qué es lo que tendríamos que hacer para apoyar. Pongo el ejemplo, Miguel. ¿Cuál es el negocio de los sacapintas? Estar escondidos cerca de las unidades financieras y ver que personas que están sacando sus recursos, bien habidos, bien trabajados, y que por alguna necesidad tienen que retirarlos, lo están acechando. Y hoy, o desde hace algún tiempo, se había puesto, pues llame a la policía para que tenga el acompañamiento. Ahí, en primer lugar, pedirles a los ciudadanos que ojalá podamos hacer las transacciones hoy que se las hace por vías telemáticos, o en su defecto, si hay la necesidad exacta, pues entonces avisemos a la policía. Eso evita, y le estamos quitando, como digo, el motivo a los delincuentes para que haya, si la persona no se deja robar, haya un asesinato. También... pongo un ejemplo ahí, Miguel. En la provincia del Oro, recién o hace 2 o 3 días asesinaron a 10 personas. Pero en un pequeño barrio, una pequeña población, en donde hay una casa deshabitada y de pronto llegan 10 personas, muchos de ellos hombres, y que no están trabajando, que llegan en vehículos, que salen, que no sabemos de dónde salieron, eso nos debe alertar a los ciudadanos que vivimos cerca. Si eso sucede en un barrio de la ciudad de Quito, pues debe alertarnos de dónde salieron estos. Es por eso que hay que volver al tejido social. Y esa tiene que ser una denuncia correspondiente a las autoridades por una sospecha. Puede ser que sean personas de bien, que
están queriendo poner un trabajo, una empresa, alguna cosa. Pero también esta sospecha le debe permitir a Fuerzas Armadas y Policía hacer la investigación del caso y, por último, evitar que haya 10 personas muertas, porque vimos que llegaron 3 camionetas y les asesinaron, quiere decir que no estaban en buenos pasos. O sea, tiene que haber un apoyo de los ecuatorianos y hoy, fundamentalmente en las fiestas, tenemos que cuidarnos, tenemos que permitir que nuestras familias vayan de la mejor manera. El estado de excepción tiene que ser complementado con otras actividades que las tenemos que hacer los gobiernos autónomos descentralizados, como digo, la prensa, los ciudadanos, etcétera, para que tenga una real efectividad. Y a los ciudadanos, pues, si podemos ayudar con la información que es parte de una fuente de inteligencia, eso permite tener una ciudad más segura. Nosotros tenemos que cuidarnos. Quito ha sido hacia una ciudad más segura, tiene menos del 10% de muertes violentas. No dejemos que crezca. Denunciemos a aquellas personas que están, pero también el sistema de inteligencia tiene que estar alerta de quienes de otras partes donde se está haciendo presión están migrando a la ciudad. Las familias tienen que estar perfectamente claras de que posiblemente en el barrio alguien está queriendo introducir el microtráfico para contaminar a los jóvenes. Hay que denunciarlos, hay que tener un mejor control de los hijos, hay que saber qué es las actividades que están haciendo. El municipio tiene que hacer un buen uso del terreno, un buen control de las ventas ambulantes, un buen control en donde se camuflan los cachineros, los ladrones y los microtraficantes sin estigmatizar a quienes lo hacen. Pero hay muchas cosas que hacer y que creo que el estado de excepción, de una u otra manera, coyunturalmente, es una medida preventiva que ha ido teniendo un éxito para que no incremente el crimen. Pero hay otra cosa que es fundamental, Miguel. ¿Qué es lo que le preocupa principalmente a los ecuatorianos? Las muertes violentas. Estamos viendo de que muchas de las personas que han sido asesinados, no todos, pero creo que un 80% tienen antecedentes penales, han estado por ahí con detenciones o con algún problema con la justicia. El otro por ciento no. Pero lo que nos está preocupando es que la migración de la delincuencia común está pasando al secuestro y a la extorsión y a la vacuna. Y lo que nos preocupa es que nuestros hijos, las personas que salen a trabajar todos los días, están siendo víctimas de esa delincuencia común que hoy está armada, que le roba la maleta, que le roba la computadora, que le roba el celular. Entonces, también creo que hay que complementar con el hecho de que si dice 2 personas no vayan en una motocicleta, pues no vayan en una motocicleta. Y también, además del control que deben hacer los agentes de tránsito en la ciudad capital, también policía, Fuerzas Armadas, y también denunciemos, porque la delincuencia común yo creo que es la preocupación más grande que tienen los ecuatorianos. La delincuencia organizada, esa que roba ya en una forma media organizada, pero que todavía no ha llegado al nivel de asesinar para robar o para obtener dinero, y el crimen organizado, el cual está en una lucha en este conflicto armado interno que lo ha declarado el presidente. Es decir, los 3 niveles, desde mi punto de vista, tienen que ser atacados de diferente manera. La una, con prevención y eliminando las causas estructurales de la delincuencia común. Hay que hacer un análisis si es que los colegios están funcionando, si hay trabajo, si hay educación, si hay salud. El otro, pues, evitar que estas bandas vayan creciendo y vayan teniendo mayor violencia. Y el crimen organizado, pues, hay que erradicar fundamentalmente y pedirle a Colombia, al Perú, a Bolivia, que vaya erradicando esas plantaciones de hojas de coca que producen droga. Y que mientras haya droga, vamos a tener el microtráfico, el tráfico de narcóticos, que siempre nos afectará a la ciudadanía y a todo el país, Miguel. General Bravo, ¿cómo recuperar las UPC, las unidades de policía comunitaria, que realmente han pasado a un plano secundario, casi no funcionan a plenitud? Con la creación en el gobierno de la Revolución Ciudadana de los subcircuitos, ahora hay que depender. Hay barrios en donde hay un UPC, pero que no atiende a ese barrio porque hay que llamar a un lugar más cercano donde está un subcircuito, desde donde disponen que funcione. Miguel, yo creo que el asunto circuitos, subcircuitos no funcionó. Y ya después de tantos años, ¿por qué estamos en la situación? Realmente la situación estamos porque la policía ha sido desbordada. Sus efectivos tienen que ir creciendo para lo que da la norma internacional.
hay que capacitar, como decía, y conformar otra vez ese sistema de inteligencia policial que lo teníamos deficiente, el sistema de inteligencia de Fuerzas Armadas. Hay que volver a fortalecer algunas instituciones como el SNAI para que Fuerzas Armadas salgan de las cárceles y vayan a su función principal, que es la protección de fronteras, o que no estén en las hidroeléctricas ni en otras actividades. Pero como digo, esos sistemas no funcionó. Porque si hubiera funcionado de muy buena manera, no estaríamos en la situación de violencia que estamos ahora. Lo que se intentaba es acercarle a la policía, a la ciudadanía, pero con otro concepto de seguridad ciudadana, en donde no sean unos efectos de represión. Pero si nosotros tenemos una OPC, como tú lo dices, Miguel, en donde aproximadamente hay 15, 16 personas, de los cuales unos tienen que descansar, otros tienen que estar con sus vacaciones anuales, otros tienen que estar con el sistema que trabaja la policía, no sé si ha cambiado de cuartos. A la final llegamos a tener una OPC de 4, de 5 personas, con un patrullero o con 2 patrulleros que tienen que también rondar el barrio. Y estamos enfrentándonos al crimen organizado. Estamos enfrentándonos a la delincuencia común. Posiblemente sí, es una solución porque están cercanos, porque hay una mejor capacitación, entrenamiento y una mejor relación con la ciudadanía. Pero no para luchar estas bandas ya organizadas que digo que todavía no están llegando al nivel del crimen, pero no para luchar contra el crimen organizado. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos, desde mi punto de vista, lo había dicho el general Zapata en el aniversario de la policía y desde el gobierno anterior, de que hay que cambiar la forma de actuar de la policía. Y se estaba hablando de los cuarteles intermedios. Cuarteles como hay uno en Durán que tiene aproximadamente cerca de 250 o 150 personal de la Policía Nacional, que le permite hacer una acción de enfrentamiento, si lo podemos llamar, en esta guerra que tenemos. Si hay 30 delincuentes, yo no puedo enfrentarle contra 4 policías. Últimamente hemos visto que no hay ataques a las UPC, y tomando en cuenta de que a pesar de ser ciudadanos formados, la policía, también si tiene un ataque de 10, de 15 personas que ponen explosivos, que ponen bombas molotov, es imposible que se lo puedan defender. Entonces realmente la policía tiene que cambiar su forma de actuar, porque como digo, hoy estamos desbordados por esa falta de acción, donde la policía ha sido sobrepasada y están las Fuerzas Armadas complementando este trabajo. Tenemos que, desde mi punto de vista, ver y hacer un análisis real. No podemos eliminar, se me ocurre, una UPC que hay aquí en Sangolquí, al lado de la iglesia, porque es un sector tranquilo. Hay una feria el día jueves, un día viernes, por poner el ejemplo, y en donde la policía debe permitir pues que esa delincuencia no vaya creciendo y que no ha habido asesinato. ¿Para qué lo vamos a eliminar? Pero en otros sectores, como bien lo dices tú, y hay ciertas determinado por analistas, algunos de los barrios y de las ciudadelas de la ciudad de Quito, donde es muy peligroso, lo que estamos haciendo, si dejamos de estas UPC, es poniendo a nuestros policías ahí para que sean atacados, para que en un determinado momento sean sobrepasados, y hasta la burla de los delincuentes de que pueden atacarles en cualquier momento. Entonces, ahí tiene que cambiar la forma de actuar de la policía, como digo, a esos cuarteles intermedios, para que de la forma que podamos tengamos la fuerza suficiente para poderlos enfrentar. Porque si no, como bien lo dices tú, pues tenemos que llamar a una UPC porque esta está vacía y vamos a llamar a del otro barrio. Entonces quedan 2 barrios desprotegidos. Esto es otra forma de actuar que ya se había analizado en el gobierno anterior, que creo que lo están analizando en esto, pero que tenemos que hacerlo ya. Porque realmente las UPC no están dando la función que se quería. Y si las queremos mantener, pues tienen que tener otra función que no es de represión, sino acercarle a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda ir conformando también una cultura de paz, una cultura de seguridad. Pero eso no en los barrios en donde están expuestos, porque hemos visto también, no solamente ahí, en el Ministerio de Defensa está vallado el Ministerio de Defensa. Porque si estamos ante un ataque y estamos atacando y estamos en una guerra contra un gran poder económico que es el crimen organizado, en el caso del CANI, que puede utilizar coches bombas, explosivos, etcétera, hay que cuidarlo. Peor aún así, algunas UPC que están con sacos de arena, y estamos en guerra desde luego, pero que al interior yo sé que hay 4, 5, 6 personas y están entrando 3 camionetas para asesinar a 10 personas en la provincia del Oro. ¿Por qué no puedo poner 20 hombres para atacar una UPC y querer demostrarle al Estado que la amenaza
que está vigente, Miguel, del narcotráfico, de la minería ilegal, de estos actos terroristas, tiene mejor poder y mayor poder que el Estado. Y por eso es que estamos en guerra, porque nos están enfrentando. Entonces yo creo que la policía tiene, fuera de incrementar sus efectivos de las armas que se le está entregando, que son para beneficio de los ecuatorianos, y que hay que tener cuidado, porque estamos dándoles también armas pesadas, tratando de tener una fuerza casi paramilitar o militar. Hay que ver la forma de actuar de diferente manera. Y con esto diría yo, Miguel, siempre, y no sé si lo está funcionando realmente el sistema de inteligencia, desde el Centro de Inteligencia Estratégica, con personas que conozcan y que tengan un plan de inteligencia, pero realmente que nos dé los resultados correspondientes. Porque sí, hemos capturado cerca de 270 toneladas de droga, pero ¿cuánto más está pasando? Hemos capturado no sé cuántos delincuentes, como 100, pero posiblemente hay 1000 a la cola para volverse sicarios, especialmente los jovencitos que todavía están en su formación de personalidad y de carácter. Entonces tenemos que volver a tener una inteligencia táctica en Fuerzas Armadas y en policía que nos permita actuar. Que evitemos que los barrios sean tomados, o como nos pasaba, recordarás, Miguel, en la playita, que habían puesto hasta barricadas para que no entren las fuerzas del orden. Y esa inteligencia táctica tiene mucho que ver con las fuentes de información que yo decía, que son los ciudadanos de bien, quitándonos del miedo y el recelo que tenemos todos a ser afectados en nuestra vida, de nuestra familia, lo propia, pues denunciemos. El sistema de seguridad pública del Estado tiene que fortalecerse. Esperemos que se lo esté fortaleciendo. Y también esperemos que el nuevo gobernante, sea el mismo señor presidente que se elija o cualquier otro, pues tenga clara la situación que vivimos y tengamos un plan de seguridad pública del Estado que nos involucre a todos. Porque la defensa del Ecuador es de todos, no solamente del gobierno, de Fuerzas Armadas y Policía, Miguel. General Bravo, a propósito de las dos instituciones, Fuerzas Armadas y Policía, por un lado se ha anunciado cada año y está en ese proceso incorporar miles de policías y también oficiales. Hace poco se anunció eso. En Fuerzas Armadas, la reincorporación de las reservas. ¿Cómo lograr fortalecer? Porque a la policía cada año se incrementa, pero ¿cuáles son las tareas que debieran cumplir frente a las limitaciones en cambio que tiene Fuerzas Armadas? Miguel, El Salvador, ¿por qué está El Salvador ahí? El Salvador está así porque es del porte de la provincia de Pichincha. De este a oeste, más o menos 5 horas en vehículo, y de norte a sur aproximadamente 3:30, 4. Es un país pequeño, pero que tiene una fuerza, de lo que yo estaba observando, de cerca de 22,000 personas. En donde con 22,000 personas de policía y Fuerzas Armadas en la provincia de Pichincha, creo que nos iría muy bien. El pie de fuerza de los ecuatorianos en policía y Fuerzas Armadas son cerca de 100,000 hombres. El pie de fuerza en la guerra que tiene Colombia, no solamente contra las FARC, que ya fue un proceso desde mi punto de vista fallido de paz, pero que sigue teniendo 240,000 hectáreas de hojas de coca, es decir, ha crecido, es de cerca de 450,000 personas. Eso quiere decir que nosotros, lo he dicho anteriormente, tenemos que fortalecer el pie de fuerza en el Ecuador, tanto de Fuerzas Armadas cuanto de policía. Hay que fortalecer las capacidades estratégicas para poder actuar de mejor manera. Hoy aproximadamente creo que hay cerca de 9,000 personas de Fuerzas Armadas ayudando al control delincuencial en las cárceles, a pesar de que siempre habrá la corrupción y que hay que tener mucho cuidado con el empleo de Fuerzas Armadas, y que estamos viendo los actos que ya no son como antes, pero siguen existiendo. Pero hay que fortalecer al SNAI para que Fuerzas Armadas regrese hacia allá. Ayer se entregaba unos vehículos que van a fortalecer sus capacidades estratégicas. Se entregaba a la policía también armas. Y ante esta necesidad, lo he venido diciendo desde hace algún tiempo, inclusive con el gobierno anterior, hay que movilizar a las reservas. ¿Para qué son las reservas, Miguel? Precisamente para que no nos vaya a pasar lo que nos ha pasado a la policía, que la delincuencia o el crimen organizado nos ha sobrepasado. Eso no nos puede pasar en un país, porque si no estaríamos, como nos dicen por otro lado, en un narcoestado que ya nos han sobrepasado. Y entonces, la formación de un militar en el personal de tropa dura 2 años, en el personal de oficiales dura 4 años, y tendríamos que esperar ese tiempo, que creo que lo están incrementando, para tener nuevos efectivos. ¿Qué es lo que tenemos que echar rápidamente la mano? De las reservas, que son aquellas personas que con la constitución nueva
del servicio militar voluntario, que desde mi punto debería ser el servicio militar obligatorio, porque es obligatorio para todos los ecuatorianos el estar preparado para la defensa de su país. Eso sucede en países como Israel, en otras partes, en las que tenemos que todos participar y conocer de algo. Desde luego con las limitaciones, porque también podrían pasar a los otros niveles. El otro día alguien en una entrevista me decía que los militares pasivos somos los responsables de haber entrenado a los delincuentes y a los criminales. Eso categóricamente lo niego, porque los principios y valores son diferentes. Pero hoy estamos, como se dice en el término coloquial de la ciudadanía, echando de mano de lo que tenemos. Las reservas de aquellos conscriptos que pasaron un año, que les formamos como soldados, que también les dimos una capacitación para reincorporarse a la población económicamente activa y que pasan a ser las reservas una vez que están licenciados del cuartel con el grado de soldados y permanecen hasta los 55 años. Que mediante reentrenamientos que se lo hace anualmente, que hay que buscar también los recursos, están capacitados para ser llamados al servicio activo en cualquier momento. Y ahora, pues, una de las medidas de la guerra es precisamente movilizar esto. Lo pasó en el 1981, pasó en 1995, que de paso vamos a cumplir 30 años de paz y de dignidad y que hay que festejarlo como debe ser, porque es la dignidad de los ecuatorianos que nos permite vivir. Hoy se han llamado cerca de 5,000 personas. Pero estamos viendo, Miguel, que hay muchas personas que quieren ir. Y unos puede ser porque les guste la vida militar y otros puede ser porque no tienen fuentes de trabajo. Pero también ahí hay que pedirle a Fuerzas Armadas que sea muy cauto, que se haga un buen análisis de aquellas personas que están incorporándose al servicio activo. No vayamos a contaminarnos, no vaya a ser que el bien sea un mal peor de lo que nos está faltando personal. Ese personal que va a ser reentrenado durante un año y que hay que pedir al gobierno que dé los recursos necesarios para el equipamiento, para los uniformes, para los vehículos y para sus propios sueldos, para que esas personas estén y Fuerzas Armadas pueda cumplirlo, tienen que estar en otras tareas que no sean las de un militar profesional. Porque un militar profesional, como decía, lo hemos formado en 2 años y en 4 años, y son los que como profesión tienen eso. Los ciudadanos que están reincorporándose tienen su entrenamiento, pero simplemente no están al nivel de 2 años de formación y la experiencia que han tenido a lo largo del día a día del trabajo, y por lo tanto tendrán que pasar a las tareas administrativas y a las tareas de apoyo para permitir que los soldados profesionales que están al interior de los cuarteles en la parte administrativa pueda ser incorporado a la fuerza de combate, si lo podemos llamar, en esta guerra. Yo sí creo que 5,000 son muy pocos, porque podríamos ponerles de ellos en las empresas, en las hidroeléctricas, con un personal mixto, profesional y las reservas. Podremos dejarle al interior de los cuarteles. Podríamos estar ayudando al combate a los fuegos, en los cuales también ha estado los incendios forestales, las Fuerzas Armadas. Y en algunas otras actividades que no sean, como también dice la Constitución, a pesar de que ellos ya no son conscriptos, como se dice, el servicio militar voluntario, en áreas de alto riesgo, porque también la Constitución nos prohibió eso, que aquellos ciudadanos que están siendo formados para el servicio militar voluntario vayan a los lugares de alto conflicto. Sí, esa es función de los profesionales, pero en un determinado momento, como digo, hay que utilizar todo lo que tenemos. Hay que aumentar el pie de fuerza, Miguel. Yo creo que esta acción es positiva siempre y cuando también Fuerzas Armadas, con ese 3% del IVA, se incrementen los medios también para esta fuerza. Yo creo que deberían ser unos 10,000 o 15,000 personas para poder permitir que todos los profesionales militares estén en su trabajo de la lucha y el combate y ellos apoyen a la ciudadanía en otras actividades. No sé si ha cambiado, pero Fuerzas Armadas tenía cerca de 23 misiones subsidiarias. ¿Y por qué le llamamos misiones subsidiarias? Porque la misión principal es la defensa de la soberanía y el territorio nacional. Pero el apoyar al sistema de riesgos, a apagar incendios o a inundaciones o a la posible erupción del volcán Cotopaxi, recordemos que hace algún tiempo hasta ayudamos a enterrar la gripe aviar de los pollos en la provincia de Tungurahua, y así algunas de esas actividades. Para eso han estado las Fuerzas Armadas, y por eso la alta confianza que hay que agradecer a los ecuatorianos en sus Fuerzas Armadas. Hay que seguir confiando, pero hay que darle los medios, no solamente los medios bélicos, como los vehículos que se entregaron el día de ayer, que son un producto de la compra que se hizo de 135, creo, a Israel, que ya están llegando en este año, y los fusiles.
también hay que darle el pie de fuerza. Y también, como digo, los recursos del 3% es para fortalecer, y seguiré insistiendo, el sistema de inteligencia. Bien. Si no tenemos un buen sistema de inteligencia, Miguel, realmente casi podríamos estar en cielo. Yo creo que los resultados que han hecho Fuerzas Armadas, que hay que felicitar, los resultados de la policía, coyunturalmente nos están dando también los resultados que queremos. Pero hay que pedirle al gobierno y al nuevo gobierno que venga, quien quiera que sea que hay que comenzar a eliminar las causas estructurales. Y en cuanto al crimen organizado y a esto que estamos de una guerra, yo creo que mientras no haya una ofensiva internacional para eliminar esas hojas de coca, y siendo un país desinstitucionalizado, débil, que hay que fortalecer ese poder nacional y también ese tejido social, ese poder psicosocial de los ecuatorianos para enfrentarlo, vamos a seguir siendo un país de paso. Efectivamente. De alguna manera hacerlo. Yo creo que se están haciendo las cosas correctas en la forma de la coyuntura, pero necesitamos tener un plan de seguridad integral público que involucre a todos. Y ese sistema debe comenzar a funcionar. Como digo, vamos a cumplir 30 años. Logramos la victoria de un país pequeño ante un país grande. Y ahora los delincuentes, a pesar que tienen apoyo de los grandes carteles, los recursos, la estrategia, y también de los consumidores, los países consumidores también tienen su participación y deben involucrarse. La cosa es crítica, Miguel. El exsecretario de Seguridad, general Wagner Bravo, en la revista de Opinión Democracia. Muy amable su participación, general Bravo. Que viva Quito, Miguel. Esperemos que el día de hoy y el día de mañana los ecuatorianos lo festejemos, siempre pensando en que Quito, la capital de los ecuatorianos, la carita de Dios, merece ser bien festejada. Y para los ciudadanos, si no tengo la oportunidad, pues que las fiestas de Navidad y Año Nuevo nos renoven el espíritu, el alma, ese tejido social, la solidaridad, y pensemos que el próximo año que hay elecciones sea un mejor Ecuador para todos. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el economista Ramiro Crespo de Analytica Security para hablar sobre los desafíos económicos, los créditos a los que ha accedido al FMI y el planteamiento de la Comisión de Transparencia que pretende declarar ilegítima la deuda con el Fondo Monetario, al igual que otros, como la permanencia del IVA del 15% como ha decretado el Ejecutivo para el próximo año. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.